Esto es Subterfuge Radio. Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast producido por Subterfuge Radio, donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Intercambiamos La Laguna por Madrid, el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante por el Teatro Leal, y agradecemos de corazón a Yoti y a su equipo esta invitación. Hay historias que... Un aplauso para Yoti. Hay historias que no se entienden sin un lugar y hay lugares que no se explican sin su música. Las islas, durante décadas, fueron frontera y puente al mismo tiempo. Un territorio donde los discos no solo llegaban, se esperaban, se deseaban, se compartían como pequeños tesoros traídos de lejos. En este contexto, abrir una tienda de discos no solo era un negocio, era levantar un faro cultural en medio del océano. Un punto de encuentro, de descubrimiento, de identidad. Nuestro invitado de hoy fundó Discos Manzana, y Discos Manzana fue todo eso y más. Un espacio donde convivía la salsa, el pop, el punk, lo latino y lo urgente. Donde sonaban Celia Cruz, Willy Colón o Escorbuto Crónico. Y donde también nacían escenas propias que hoy forman parte de la historia. Hoy viajamos a ese tiempo en que la música se tocaba, se oía y se vivía. Hoy hablamos de memoria, de cultura y de resistencia. Un auténtico placer recibir, pues, en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, en Subterfuge Radio, a la palabra y el testimonio de Alberto Segura. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Un placer verte. Igualmente. Hacía muchos años que no te veía, que coincidíamos, sabía de tus andanzas, sabías que seguías activo, lo que hacía muy feliz, porque, bueno, creo que eres de esas personas que si algún día se escribe ese vademecum del porqué de las cosas, deberás tener un lugar destacado. Así que un auténtico placer, de verdad, contar con tu testimonio. Cuando me dijo Yoti, vente a hacer aquí un Simpatía, vamos a pensar en alguien, bueno, no lo dudé, porque creo que, bueno, representas, bueno, ya te digo, no solamente ese estímulo y esa pasión por la música, sino también esa visión del negocio que es de lo que trato de abarcar en esta especie de enciclopedia que es Simpatía por la Industria Musical. Así que nada, vamos a empezar un poco, vamos a hacer de historia, ¿no? Que es de lo que se trata. Si cierras los ojos y piensas en las islas de juventud, ¿a qué suenan? En la juventud a mí me sonaba a música latinoamericana, sobre todo. Lo escribía en un libro recientemente que acabamos de publicar sobre el 50 aniversario de la fundación de la primera tienda, ¿no? Y desde pequeño, pues aquí en Canarias había una tradición histórica, sobre todo por la emigración con América Latina, Cuba, Venezuela. Y las músicas que más se escuchaban en las emisoras de radio eran las músicas latinoamericanas, sobre todo mexicanas. Recuerdo mucho yo la música mexicana, la música de Cuba. Y bueno, ya cuando empiezo en el colegio, que participo en coros y tal, pues la canción que se solía cantar en los encuentros y tal, coral y tal, eran pues músicas latinas casi todo, ¿no? No exactamente la salsa, ¿no? Eso vino un poco después, pero la salsa vino un poco después. De hecho, en el año 65, 66 fue cuando se funda la primera compañía con el nombre de Salsa del Mundo, que fue la Fania, ¿no? Entonces, bueno, esa música no solamente la escuchaba, sino incluso la practicaba, ¿no? Porque en los primeros años universitarios, sobre todo, estaba siempre en relación con grupos cubanos, ya dentro de la música, pueden ser Silvio Rodríguez, Pablo Vinalés, grupos Víctor Jara, en Chile, Quilapayún, ese tipo de música, pues incluso tuvimos un grupo que la interpretábamos mientras estábamos en la universidad, ¿no? Bueno, paralelamente, antes de esto, cuando ya tenía 8 o 10 años, pues sí que empezaron a llegar músicas de Inglaterra, sobre todo, la música con la que yo más conecté fue la música inglesa, obviamente los Beatles y todos los artistas de esa época, y las músicas españolas a partir de los 60, ¿no? Que empezaron a seguir la estela de este tipo de ritmos, ¿no? Los brincos, los pequeñiques, etc., ¿no? O sea que desde pequeño hubo una mezcla entre lo que más escuchábamos
desde el inicio, con estas músicas que fueron ya haciéndose un poco cada vez más habituales, ¿no? De hecho, cuando ya yo estoy estudiando en la universidad y decido en el año 75, a principio, no continuar la carrera y montar esta primera tienda, pues yo venía de esa etapa, sobre todo universitaria, muy contestataria, metido en el tema político, etcétera, donde la música había sido la revolución en Chile, etcétera, ¿no? Y me encuentro, porque yo durante esos años paro del consumo de la música y lo que fue, digamos, la continuidad del crecimiento de las músicas en Inglaterra. Yo me paro esos años y es a partir del 75 cuando me vuelvo a reencontrar, pues de pronto con el rock progresivo, que no había tenido un acceso durante esos años, claro, porque estaba metido en otro ambiente, ¿no? Y entonces me encuentro de golpe con King Crimson, con Pink Floyd, con Yes, con Genesis, grupos que los tenía un poco, vamos, no escuchaba hasta ese momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, aquello fue como una especie de segundo descubrimiento y empecé a plantear que en la tienda era la música que iba a empezar a defender y a vender, que es lo que empezamos a hacer inicialmente. ¿Y en ese momento había una sensación de aislamiento frente a la península o era una sensación más de mundo aparte? Era un momento complicado porque Franco vivía todavía, aunque estaba en sus últimos... Nosotros abrimos en septiembre del 75 y Franco muere el 20 de noviembre, ¿no? Pero bueno, aparte de que todavía estábamos bajo ese ambiente un poco de separación, pues, incluso cuando muere, pues hay 2 años más que todavía son un poco complicados, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, sí, había dificultades, pero sin embargo había una capacidad de tú creer que podía pasar algo y que tenías futuro. Algo que, por ejemplo, hoy no lo percibo yo, ¿no? O sea, en este momento no percibo por la situación tan polarizada que hay en el mundo en este momento, no se percibe, hay una incertidumbre permanente, ¿no? Entonces, en aquel momento tenías la ilusión de poder conseguir lo que quisieras un poco, ¿no? Si te ponías a ello, ¿no? Y volviendo a ya tu condición casi de oyente, antes de empezar a comercializar con esos objetos sagrados que son los discos, ¿hay algún disco que te descubrió el mundo del disco? Digamos que dijeses, joder, este disco me dan ganas de seguir ahondando en Mucho. ¿Te refieres? Bueno, antes pues yo toda la música que escuchaba en esa época y que escuché después, ¿no? Pues es la que sigo oyendo ahora realmente. O sea, siempre digo, no tengo demasiado tiempo, no me queda demasiado tiempo en la vida para poder escuchar toda la música de esa época que tengo. O sea, no tengo demasiado tiempo. Es decir, cualquiera de los grupos, de King Crimson a Frank Zappa, toda su discografía, pues me interesaría poder tener, pero no tengo tiempo, entonces la sigo disfrutando. Son discos que me marcaron para siempre. Dentro del rock, ¿no? También me gusta el jazz y otras músicas, ¿no? Y abres la tienda y empiezas a viajar ya, porque siempre, bueno, has sido... Cuando abro la tienda, sí. ¿Tenías referencias de otras tiendas? ¿Cuál es el en modelo aquel momento había muy pocas tiendas en España. Estaba Discoplay como cadena potente y vendía discos en Barcelona, Gay & Company, que no sé si te suena, supongo claro. Que sí. Aparte que luego fue un promotor de conciertos importantes, pero ya tenía tiendas Gay & Company, ¿no? Y algunas pequeñas tiendas. En el 75, claro que habrían, por supuesto, y habían otras tiendas en Tenerife. Lo que pasa es que tiendas con otro criterio, ¿no? Por ejemplo, no habían tiendas especializadas. Yo iba a comprar a lo mejor bueno, había una en Santa Cruz, ahora recuerdo, que se llamaba Discorama, pero ibas a comprar a Monar y ellos vendían aparatos para sordos y después tenían discos, ¿no? O de repente, aquí en La Laguna, por irnos lejos, estaba Calypso, ¿no? Que vendían juguetes, tal, y entonces había una pequeña sección de discos y se vendían. Pero tiendas específicamente especializadas no había, ¿no? O sea, había una intuición y una necesidad también, casi. Que había una intuición y una necesidad, ¿no? Sí, intuitivamente parece que había esa necesidad. Yo lo hacía porque me gustaba y entonces la tienda, desde que la iniciamos, fue una tienda especializada desde el primer momento. Entonces empezamos a comprar con distribuidores locales, pero enseguida nos dimos cuenta que faltaban muchas referencias que la gente empezaba a demandar. Además, nosotros abrimos aquí en La Laguna, o sea, en la zona universitaria. Entonces, pues,
La gente tenía más información, empezaba a pedir cosas. Y el primer viaje que hicimos fue a Barcelona. En aquel momento Barcelona estaba más adelantada que nadie en España. Es decir, esto fue en el 75. Pues en el 74, creo que en el verano mismo del 75, se había hecho un festival en Canet de Mar, se llama Canet Rock, en donde tocaron grupos del corte de la música que hacía en Cataluña con mucho carga jazzística, ¿no? La Compañía Eléctrica Dharma, la Orquesta Mirasol, este tipo de grupos, ¿no? Y nosotros a los pocos meses fuimos a Barcelona a traer el catálogo que distribuía a esos discos. Esos discos que escuchábamos de Barcelona Traction, Secta Sónica, Jordi Sabatés, etc. La Compañía Eléctrica Dharma, que además la trajimos a un concierto aquí, que fue un impacto en ese momento, en el 76, ¿no? Era un grupo que hacía una especie como de rock catalán, se llamaba en aquel momento y tal, ¿no? En esos años todavía, imagínate que Madrid tuvo luego un momento de esplendor en la época de la movida, estamos hablando de los 80 ya, ¿no? Esto estamos hablando del 74, entonces siempre otro grupo que se llama Máquina también, no sé si lo recuerdas, muy bueno en Cataluña. Música progresiva. Sí. Entonces, bueno, aquello no es que se vendiera mucho, nos dieron la distribución para distribuir a otras tiendas, pero sí, de alguna forma, nos empezó a dar un prestigio, ¿no? Entre la gente, y la gente empezaba a hablar, coño, ahí se consiguen discos de difícil sí, que forma. Era la compañía Edixa. Claro, Edixa. Tenía un sello que se llama Celeste Edixa. Celeste además tenía una sala que hoy se llama Razmataz, en Barcelona, ¿no? En aquel momento era Celeste y el dueño era Víctor Jou y Rafael Moll. Los conocí, fui a Barcelona, los conocí. Conocí también a la gente del Popular 1, que vi que el otro día le hiciste una entrevista. Sí. A Berza M. Yebra, que era la mujer de José Luis Martín. Sí. Creo que viven los dos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y entonces, porque nosotros traíamos revistas musicales, en aquella época no había manera de enterarse de las cosas, traíamos el Vibraciones, traíamos el Disco Express. En el Disco Express escribía Jordi Sierra y Fabra. No sé si lo recuerdo. También fue otro de los invitados. Sí, entonces Jordi Sierra y Fabra, porque de hecho se ha dedicado a escribir y eso, y tenía una revista en blanco y negro que venía las novedades, las listas de ventas y tal, y el Popular 1. Lo que pasa es que el Popular 1 era un poquito más metalera, ¿no? O sea, de cosas en esta onda. Pero muy bien, entonces me recibieron, yo era un pibe en ese momento, 21 años, ¿no? ¿Y cómo concibís físicamente esa tienda? O sea, habéis visto otras tiendas de referencia en Barcelona y de repente hablas de esas tiendas de electrodomésticos que tenían esas cubetas con discos, pero nada, lo importante. ¿Cómo coincidís? ¿Buscáis estratégicamente incluso dónde está el ambiente que quería tener? Sí, no, yo no sé. Bueno, yo creo que fue una cosa ¿Cómo era el primer público que iba a esa tienda? Era el público eminentemente universitario, porque estábamos en la zona universitaria, entonces eran amigos y público universitario, gente con inquietudes musicales a tope y querían conseguir música, y además, sobre todo, tampoco había mucho dinero y nosotros recuerdo que los primeros cassettes que empezaron así en ese momento, a mucha gente le grabábamos, oye, no tengo dinero para comprarme un disco de Cat Stevens, ¿me lo puedes grabar? Y se los grabábamos allí. Grabamos, en aquel momento no había aquella historia con la piratería como hay ahora, ¿no? Por supuesto. Y entonces, yo qué sé, miles de cintas llegaron a grabarse y pues dio a conocer a muchos artistas gracias al cassette en aquella época, ¿me entiendes? Nos dedicamos a vender discos, pero también a grabar cassettes, ¿no? Y a vender música grabada en cassette. Y entonces, pues nada, planteamos una tienda con muy poco dinero inicialmente, con sus muebles y tal, y bueno, y a partir de ahí fue como un crecimiento. Los 2 primeros años fue más bien de asentamiento, y después ya el tercer año, fue el 78, ya abrimos una segunda tienda en la capital, en Santa Cruz. Entonces, a partir de ahí ya empezó a crecer exponencialmente un poco la cosa, ¿no? ¿Te sentías empresario o melómano o las dos cosas a la vez? Melómano siempre, pero sí, empresario, comerciante. Yo siempre me he sentido comerciante. El mundo empresarial tiene otros parámetros, pero por supuesto, emprendedor definitivamente que sí, ¿no? Siempre he tenido la vena de crear cosas y de hacer cosas permanentemente, ¿no? Y bueno, entonces entre el 75 y el 82, esos años, tuvimos 2 tiendas, sobre todo la de Santa Cruz que abrimos en el 78, que fue la segunda que abrimos en Santa Cruz, fue la que de alguna manera empezó a disparar definitivamente, ¿no? Porque después de lo de Barcelona, inmediatamente, estando en La Laguna, empezamos a trabajar con Inglaterra. Es decir, nos dimos cuenta que hay muchísimos discos que no se editaban en España, ¿no?
de todo tipo, cosas de la Virgin, de compañías que no tenían ni siquiera distribución en España todavía. Entonces pues traíamos mercancía en maletas al principio, y claro, aquello empezó también a darnos una especie de crédito con muchos clientes, y nos fue reforzando en ese sentido, ¿no? ¿Y la música era escapismo, identidad o ambas cosas? ¿Crees que al final la música creaba una comunidad en esa gente que iba a ir? Por ejemplo, ¿recuerdas esos primeros discos que se convirtieron en... ¿Recuerdas un disco que fuese como unas superventas que de repente que notases que generaban una comunidad alrededor? No, hay muchos discos de esa época, dentro del tipo de música que vendíamos nosotros. Yo recuerdo que paralelamente a la apertura nuestra, muy poco, se abrió una tienda precisamente de un chico de Barcelona, que era jugador de hockey sobre patines. Jugaba aquí, creo que era el Tenerife La Salle, creo, Patín La Salle. Entonces él, Pedro, se llama Pedro, montó un pub en la Laguna del Mamut. Igual algunas personas de aquí lo pueden recordar. Y ahí se notaba como una especie de comunidad, como dices tú de alguna manera. Pues él compraba toda la música esta que te estoy hablando, de todos estos grupos del progresivo de la época, Pink Floyd y tal, y allí había como una especie de ritual permanente, fines de semana y tal. Se fue poco a poco como creando un ambiente. Aunque paralelamente seguía existiendo, y por la parte nuestra también, la relación con la música latinoamericana. Hubo un momento de explosión enorme, una compañía española que se llamaba Movieplay, tú recordarás, Movieplay, que después se convirtió en Phonomusic, ¿no? Pero al principio era Movieplay. Yo tenía una gran relación con la distribuidora que había aquí en Canarias, la chica que es Marian Bautista, prima de Teddy Bautista, y ella intuyó que nosotros, gente joven y tal, ¿no?, teníamos la posibilidad de apostar por eso y atraer al público, y entonces empezó, ella llevaba por el sello GON de Gonzalo García Pelayo, ¿no? Tenía todo lo relacionado con, aparte de la parte del rock andaluz, Triana, etcétera, pues tenía la nueva trova cubana, la introdujeron en España ellos, todos los grupos de la nueva trova, todos los discos de Pablo, de Silvio, Quilapayún, Inti Gimani, todos los artistas latinoamericanos, un poco marcados por la tendencia en ese momento de países en lucha, ¿no?, con los poderes que estaban políticos en aquel momento, y bueno, hicimos varios conciertos al respecto. Trajimos a Elisa Serna, trajimos a los hijos de Violeta Parra, que Violeta Parra es una de las grandes estrellas para mí, y todo esto lo hicimos en concierto aquí, a Carlos Puebla y los tradicionales de Cuba también, hicimos conciertos de ellos aquí, o sea que íbamos conjugando la música latina con la música, la buena música en cualquier sentido siempre es algo que hemos respetado. ¿Y cómo llegaban los discos a la isla? Había, bueno, me imagino, había comerciales, y había aquí algún tipo de almacenes. Sí. ¿Recuerdas? Me imagino que tendríais muchas dificultades como para salir, pues ahora que se dice, sale el lunes 15, era complicado, ¿no? Habían varios distribuidores ya poco a poco. Esos distribuidores se habían establecido de la CBS o de la compañía Ariola y de la EMI. Entonces podías ir a sus almacenes y tenían almacenados mercancía y podías comprar allí, pero claro, era todo muy estándar, ¿no? O sea, claro, las novedades sería más complicado. Efectivamente. Era difícil conseguir cosas que ya empezaba a demandar la gente y que no era fácil que trajeran estas personas, que solían ser pues agentes comerciales que se dedicaban a otra cosa y tenían su sección de discos y no conocían de música, ¿no? Entonces, pues a lo mejor lo que les recomendaban las compañías, oye, llévate tantos de Camilo VI, de no sé qué, de Julio Iglesias, lo que fuera, pues esto sí, ¿no? Lo tenían, pero después ya quería salir de ahí y era más complicado, ¿no? Entonces, tenías que buscarte la vida, ¿no? Claro, me imagino que habría discos que tardarían meses en llegar, ¿no? O sea, sí, y meses en ser publicados en España, entonces los traías de fuera, es decir, hombre, los grupos ya muy consagrados, sí, pero bueno, y depende, porque yo me acuerdo de cuando todavía en 1980 se edita el Muro de Pink Floyd. Yo lo traigo de Estados Unidos porque en España tardó 8 meses o 9 meses en salir. Entonces teníamos una conexión con un marino que hacía un viaje por Canarias, Estados Unidos. Entonces teníamos un mayorista americano, porque después de lo de Inglaterra dimos el salto a Nueva York y empezamos a contactar con distribuidores americanos, y entonces ya traíamos mercancía para la tienda esta, sobre todo la tienda de Santa Cruz, que abrimos en el 78-79, y creamos una línea de importaciones potentes, ¿no?, de todo ese tipo de música,
y de otras músicas que en España no se conseguían, cosas relacionadas con el jazz especializado, con el blues, no se editaban en España. Y luego habían también compañías que en aquel momento se llamaban los discos descatalogados, los americanos los llaman el cut-out, que son discos que los cortan y tal, entonces valen más barato, y traíamos mucha mercancía de esa también en esa época. O sea que importabais indistintamente de Estados Unidos, de Inglaterra, de la península. Fueron momentos claves. De Inglaterra nos dio un salto, pero ya con Estados Unidos fue más grande todavía. Con Estados Unidos la posibilidad de traer, ya te digo, la música era incluso un poco más barata, a pesar del gasto de envío. Además, en aquel momento había unos costes añadidos, el impuesto de lujo, el disco pagaba impuesto de lujo, un desastre, se disparaban los precios un poco, pero sí todo era más barato traer de Estados Unidos que de Inglaterra muchas veces, por el coste del disco americano. Los precios eran mayores, bajaban el precio, el dólar, según como estuviera también el coste con el dólar, ¿no? ¿Y cuál era la relación con la industria, digamos, mainstream de España? Es decir, ¿erais relevantes a la hora de vender discos? Bueno, ya estaban las listas de la FIBE. Sí, eso ya vino después lo de la FIBE, ¿no? Pero ya entramos en la existían en las listas de ventas. ¿Erais un mercado importante? Canarias siempre, yo tengo el recuerdo que Canarias más o menos estaba significando siempre en una especie de 6% de la cuota de mercado nacional. Estaba en esa cuota normalmente. Se hablaba siempre de eso, ¿no? Que quitando los grandes mercados, Madrid, Barcelona, tal, Valencia, no sé qué tal, pues no estaba mal. Entonces era una cifra, no estaba mal. O sea que aquí se vendía, aparte aunque yo creo que hay una parte que no se contabilizaba mucho, que eran las grabaciones que se hacían locales. Se hacían muchas grabaciones locales de música folclórica, etcétera. Los estudios de grabación Aris de Fernández, que hablábamos ahora con Silver, sacaban mucho material de corte de orquestas canarias de la época. Recordamos los Nican Randy, la Orquesta Tenerife, grupos de folclore como el Trío Acaimo, etcétera, que vendían a los turistas, pero cientos de miles de copias. O sea, que era un mercado puramente local. Había una canción que era el Viva Tenerife, que esto vendieron 200.000 o 300.000 copias. Yo creo que eso me parece a mí que no estaba contabilizado en la industria nacional. Y os llevaban, por ejemplo, os invitaban a esas convenciones nacionales que hacía, pues yo qué sé, pues el ACBS de Tomás Muñoz y tal, que llevaba gente. ¿Se os tenían relevancia en ese momento? Vamos a ver, es que eso vino un poco después. Yo conocí a Tomás Muñoz y también a L. Juárez, cuando estaba en CBS, antes de Sony y tal, pero eso vino cuando ya estábamos como compañía de discos, que fundamos en el año 82 y ya empezamos a crecer a partir de ahí. Ya luego pues, nos dimos de alta en la FIBE, aparte de la GEDI, en la GEDI también en ese momento, y entonces sí empezamos a participar, ¿no? Pero antes de esto, como tienda, me acuerdo de ir a pelearnos pues, con el tipo de la EMI en Barcelona, cuando estaba la EMI en Barcelona, o con Saúl Tagarro de la Warner en Madrid, etcétera, para intentar conseguir abaratar los precios, porque nos dábamos cuenta que comprábamos más discos a veces que el propio distribuidor, y claro, teníamos que pasar por el distribuidor, pagar el canon ese, y nosotros intentábamos evitar eso y decir, oye, véndenos directamente. Bueno, entonces fue una guerra que tuvimos durante un montón de años, ¿no? Y utilizamos a veces mayoristas intermedios también. En Madrid estaba Arnedo, el dueño de Madrid Rock, por ejemplo. Teníamos amistad con él y nos vendía incluso a veces más barato que la compañía, ¿no? O sea, y cosas curiosas que pasaban en esa época, ¿no? Bueno, ya hablamos de ese año 82 y que con la salsa, ¿no? Empieza la eclosión y la conexión con... La salsa, la relación que empieza Manzana con la salsa comienza en el año 86. A final del 86 yo tengo un primer encuentro con la Fania, telefónico, para fichar una primera licencia de Celia Cruz, porque iba a venir a Tenerife a hacer un evento que organizó Radio Club Tenerife, abajo en la Plaza de España, en uno de los carnavales famosos, y esto fue en el año 80 el carnaval del 87. Cerramos el acuerdo en el 86 y en febrero del 87 o marzo, no me acuerdo, se editó el primer disco de Celia Cruz. Y aquello ya dio pie a nuestra conexión, que después de unos meses con Cristina Mantecón, mi compañera, que fue clave en ese momento para ayudarme en la dirección de todo el tema, fuimos a Nueva York y ya cerré con Víctor Gay y con Masucci, cerramos la contratación de toda la Fania. Eso fue octubre del 87. De tal manera, bueno, septiembre-octubre, de tal manera que ya... Cogiste en exclusiva el catálogo. En esa Navidad, efectivamente, ya sacamos como 15 referencias clave. Varias de Rubén Blades,
Siembra, con Willy Colón, Canción del Solar de los Aburridos, de Willy Colón con Rubén Blades, discos de Héctor Lavoe, discos de Ray Barreto, varios, ¿no? Sacamos 10 o 15. Y al mismo tiempo que llegamos a Nueva York para el tema de Fania en ese año, el propio director comercial o gerente de la Fania, Víctor Gallo, que era cubano, tuvimos una relación, la verdad, humana cercana. Siempre los cubanos y los canarios hemos estado cerca, ¿no? Y él, aparte obviamente, de viabilizarme todo lo de la Fania, pues me presentó a distintas compañías discográficas latinas independientes de la ciudad, ¿no? Entonces, fuimos a ver a Ralph Cartagena, que era el dueño de Combo Records, que era la compañía donde estaba el Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa y otros artistas que hoy bueno, son muy conocidos en el mundo. Y firmamos también a esa compañía, firmamos también a la compañía Top Hits, que donde estaba la Patrulla 15, cosas de merengue, de calidad, etc., ¿no? Un mayorista muy fuerte en Nueva York que se llama GB Record, que era el distribuidor de Fania en Nueva York y en toda la... Digamos, bueno, para todos los Estados Unidos, de hecho, ¿no? Del material físico. Y pero él tenía de todas las compañías y compramos su producto también, ¿no? Bueno, en ese momento ya el Compact Disc estaba empezando a eclosionar, ¿no? Entonces, porque yo incluso te diría que en el 87 fue cuando yo saqué mi primer, como Manzana, editamos nuestro primer Compact Disc, que fue una grabación de Los Sabandeños en directo, que hicimos en Santa Cruz, en el Teatro Guimerá, ¿no? ¿Y por qué conectó tanto Celia Cruz sobre todo, pero en primera instancia con Canarias y luego también con la península? Bueno, ¿impactaba mucho en persona? No, ella era una tía espectacular, así como persona, una tía muy cercana y tal, y una energía y una especie de... Era íntima amiga de Lola Flores. Ese tipo de personajes así, ¿me entiendes? Sí. Y muy humilde además y tal. Ten en cuenta que ella además, ahí lo deja claro, hizo lo que se llama el crossover de alguna manera. De ella se queda prendado David Byrne, ¿no? Y la saca en su disco, ¿no? Sí. Y también Los Reyes del Mambo, cuando se hace aquella... Sí, ella no solamente triunfó en el mundo latino, sino también en el mundo anglosajón, de alguna forma, ¿no? Aquí yo sigo defendiendo que, bueno, que tiene que ver porque por todos los ritmos caribeños aquí siempre han tenido una gran pasión la gente aquí en general, por eso conectó enseguida. Y ella siempre me agradeció el hecho ese de cuando sacamos eso, porque ella a partir de ahí volvió a retomar, porque ella, en España se había sacado algo de la Fania con un sello catalán que se llamaba Discofon. De aquella manera, no dándole el cariño y el tratamiento y el amor que había que darle, ¿no? A las cosas, sino de una manera tal. Entonces tuvimos 2 o 3 años y bueno, plegó, es decir, Discofon acabó cerrando y aquello se había quedado un poco desierto, ¿no? Entonces nosotros retomamos, pero en serio, y lo trabajamos. Lo trabajasteis, sí, y fue una eclosión, porque bueno, sí. Se habla de colas, claro, cuando llegaba un disco nuevo de Willy Colón, ¿no? Sí, fue una explosión y vino a coincidir pues esos años con la explosión de la música latina y caribeña en España y en Europa también, sobre todo en España. ¿Se vivía con emoción en las tiendas la llegada de novedades? O sea, había... Sí, eso era de todo tipo, no solamente de música caribeña, sino, por supuesto, aquí había muchos seguidores de todo tipo de música. Sí. Pero había colas, se generaba expectativa. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, te hablaba antes del disco de Pink Floyd, El Muro. Me acuerdo que ese primer pedido que llegó a Manzana de Santa Cruz fueron 1000 piezas. O sea, eso es una cosa impensable hoy. O sea, bueno. Igual sale un disco nuevo del grupo que más, no sé, Rosalía, que está vendiendo mucho, a lo mejor pues te llegan 50 piezas, no sé qué, ¿no? 25, como mucho, ¿no? Yo qué sé, o Bruno Mars, ¿no? Entonces traes pero una cantidad. Pero hay 1000 unidades. Entonces eran las cajas de cartón en la puerta de la tienda y la gente se las llevaba como si fuera pan caliente. Es decir, había un furor, ¿no? Eso ya hoy yo no lo he vuelto a ver eso. Pero en aquella época se vivió así, ¿no? Y volviendo a la salsa, ¿crees que sentías en ese momento que estabais haciendo un puente también con América? O sea, que realmente Canarias se estaba convirtiendo en un nexo que se traducía en la salsa. Sí, por supuesto. O sea, nosotros siempre fuimos un poco una compañía sui generis. Íbamos por nuestra cuenta y lo que queríamos hacer lo hacíamos nosotros, no dependíamos de nadie que nos dirigiera, nosotros mismos. Y entonces, pues marcábamos nuestra hoja de ruta y íbamos frenéticamente adelante, ¿no? El momento de la salsa para nosotros fue importante porque fue lo que nos dio la posibilidad de saltar de Canarias a Madrid. Es decir, nosotros teníamos un catálogo muy local,
con grupos de folclore, con orquestinas canarias, con grupos de rock también, que habíamos empezado a grabar desde el principio, comenzamos a desarrollar Jaja Records, con los grupos que hablábamos antes, Corbuto Crónico, posteriormente fue Guerrilla Urbana, Arte Moderno, Escalectric, Gamusa, y después vinieron pues hasta Ubacante, Pista Búlgara, Venus en Sur, todos los grupos de rock, que también, paralelamente todo esto, básicamente siempre moviéndonos en Canarias. La salsa nos permitió entrar en Península y empezar a vender a compañía, porque estaba empezando a desarrollarse este mercado, y nos dio esa posibilidad. O sea que siempre eso fue clave, ese momento fue clave, el momento de la salsa, ¿no? Bueno, vamos a ese momento Jaja Records, en el que publicasteis discos que para mí son importantes. ¿Cómo nace y qué necesidad había de hacerlo? ¿Había una escena aquí que creéis que necesitaba en ese momento pues, una atención? Sí, bueno, nosotros todos lo hacíamos intuitivamente, es decir, teníamos las tiendas, estaban funcionando. Mi hermano Javier, que es músico, se empeñó en el tema, fue el que propuso la idea de abrir un estudio de grabación y bueno, tenemos que darle una forma de poder comercializar esto, porque la inversión en un estudio es muy potente. En esa época fue muy grande, ¿no? Además invertimos en unos equipos de primer nivel y entonces paralelamente montamos los sellos discográficos, porque la única manera de meter dinero no es alquilándole el estudio a nadie para que viniera a pagar por horas y grabar, esto no existía, ¿no? Y bueno, vimos que había un montón de posibles vertientes musicales que no estaban siendo atendidas. O sea, otros estudios, eso nomás que estaban centrados en la orquestina canaria y en este folclore, digamos, muy comercial, y nosotros abrimos un poco ese tema y fuimos capaces, bueno, pues tal vez la manera de hacer las cosas, de captar no solamente de esos grupos folclóricos, un poco el estandarte, que siempre fueron los sabandeños, por nivel de ventas que tenían, o otros artistas, sino luego, dice, oye, pues el rock es lo que nos podía gustar a nosotros, vamos a empezar a trabajar con los grupillos que estaban empezando en esa época. Y así fue como empezamos. Pero había, por ejemplo, una referencia a lo que podía ser la movida madrileña, en lo que estaba pasando en Madrid, que había una escena local. Bueno, había había como, obviamente, me acuerdo de los primeros singles, nada más sacarlos, enviárselos a Jesús Ordovás rápidamente, porque sabíamos que lo apoyaba en Radio Nacional, el programa que tenía él y tal, y efectivamente nos lo apoyó, y los primeros singles fueron un éxito, se vendieron, nos distribuyó en un primer momento, no sé si, bueno, Rafael Morillo, RC Distribución, que distribuía Nuevos Medios, nos empezó a distribuir, después también alguien, no sé, con la gente de Dro, creo que también hicimos algo, nos distribuyeron también, desde aquí nosotros no teníamos plataforma para distribuir en la península. O sea, cedimos esto y se vendieron bien, o sea, para lo que era realmente. Lo que pasa es que, claro, los grupos estando en Canarias estamos muy penalizados aquí, es decir, el grupo solamente con el single, si después no viajas y vas a hacer conciertos y tal, es muy complicado, ¿no? Eso no se daba en ese momento todavía. Bueno, el disco que rompe un poco todo es el single de Familia Real, que siempre pensé que lo habéis editado vosotros, me habéis sacado de dudas. Tenemos aquí el inmenso honor de contar con la presencia de Silver, me ha hecho mucha ilusión. Ese Escorbuto Crónico, quizás eso, ¿cómo de repente...? Bueno, el disco, Silver lo puede confirmar. Bueno, Yoti me ha dicho fuera de que ibais a sacar el segundo single de Familia Real, pero que nunca llegó, ¿no? Nunca llegó. Realmente el single de Familia, yo creo que fue ganado en un concurso que tuvieron aquí en el Club Agogó. Creo que se prensaron 500 copias. Y aparte de que era potente, que era bueno, un disco de Punky hoy, en el mercado de 500 copias, y que se ha puesto en distintos sitios como una de las cosas tal, pues es una cosa muy deseada y el valor se disparó mucho. Nosotros hicimos de los singles nuestros que fueron contemporáneos, o sea, Fernández sacó el de Familia Real, nosotros sacamos el Corbuto y estos cuatro, sacamos 1000 de cada, eran 4000, se vendieron los 4000, no sé, hay alguna reposición hicimos, ¿no? Pero Familia se quedó en eso, vendió 500 y se quedó ahí. No sé si luego, creo que ya no se hizo el segundo, me parece, ¿no? ¿Y recuerdas, por ejemplo, cómo aparece Escorbuto Crónico en vuestra vida? Yo no lo tengo claro. Sé que soy... No, a ver, yo era muy amigo de su... Yoti seguro que lo sabe, pero bueno. No, yo tenía una amistad cercana con el hermano mayor de
el batería del Lisón, en ese momento el Lisón, pues ya fue, ya vino, el que grabó el disco fue El Cuervo, creo, o no, lo grabó Lisón, no estoy seguro. Y La Laguna era un sitio pequeño, en ese momento pues me llegó la onda seguro y bueno, fuimos a verlo al cuarto de ensayo que tenían en aquel momento, que no sé si lo siguen teniendo. Yoti sabrá si lo siguen teniendo, no sé. Yo no lo sé, no les he preguntado. Bueno, volvemos a Discos Manzana. ¿Cuándo deja de ser una tienda para convertirse en una red de tiendas? El salto lo dimos, mira, cuando nosotros en el 87 fichamos la Fania y todos los sellos de salsa y oye, nos establecemos en Madrid. Entonces, no solamente pusimos oficina, empezamos a distribuir, sino que abrimos tiendas. Entonces, la tienda y la segunda planta donde teníamos la oficina, ahí te comentaba Inma Gras, te comentaba que desde allí hacía sus movimientos. Entonces, la tienda nos daba a nosotros la posibilidad de tener un termómetro, de saber lo que la gente pide, no pide y tal, y saber de las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, esa fue la cuarta tienda que abrimos. ¿Verdad? La tercera se había abierto en el año 84 en el Puerto de la Cruz, aproximadamente, que también dirigió Cristina. Y, o sea, después de esas cuatro tiendas, entre el 87 y el 90, que fueron años de mucha actividad, incluso de eventos. En el 89 me acuerdo que la firma tabaquera más importante de Canarias, que era la compañía Corona, pues nos contrata porque se le acaba a la industria del tabaco la posibilidad de hacer publicidad en televisión y en radio. Entonces, el presidente de la compañía aquí, que era amigo, pues me dice, oye, quiero que hagamos conciertos de música basados en músicos latinos para poder meter en la promoción a través del tabaco, pues una cosa de esa. Entonces traímos artistas latinos y tal, y a grupos de aquí también, la Orquesta Guayaba, la Orquesta Maracaibo y tal. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a abrir tiendas. En el 90 abrimos en Alcampo, en el 92 en Continente 5 o 6, y al final tuvimos 20 tiendas hasta el año 2000. 20 tiendas acabamos abriendo, más una megastore. Esto ya viene después de la relación con el Grupo Prisa, que se viene después. Y por ejemplo, yendo al aspecto de la tienda, porque es como empiezas y al final te has definido al principio como comerciante y como algo que considero que siempre ha sido muy importante, sobre todo, por ejemplo, mi formación como consumidor de música. ¿Qué importancia se le daba a los dependientes? O sea, ¿y qué tipo de formación tenían porque al final eran auténticos prescriptores, ¿no? Al final una tienda local que lleva una persona sola, bueno, pues pero al final tener a gente cualificada. Yo creo que uno de los éxitos, si se puede llamar así, de las tiendas nuestras estaba fundamentada en que tratábamos de tener en nuestras tiendas a personal que amaba la música, que conocía la música. Muchos habían sido clientes durante años, es decir, gente, y ahí tuvimos siempre esa sensibilidad y fue lo que te puede ayudar a ir implantándote, ¿no? En cada sitio. Nos tuvimos en Tenerife, en Las Palmas, en alguna otra isla, el propio Madrid. Gente siempre muy amante de la música, ¿no? y conocedora. Y esto te daba siempre un plus que en otros sitios, ¿no? Va al Corte Inglés a comprar, con todo mi respeto y tal, en general, ¿no? Y entonces, pues, es casi como si estuviera vendiéndote otro producto de cualquier cosa. La música es cultura, y entonces lo mismo con una librería especializada, hay que saber. Y esto lo hicimos francamente bien, ¿no? O sea, no, y bueno, además también eso lo contaba Inma en la entrevista, que decía, bueno, que se consiguió que Manzana fuese más que una tienda, un punto de encuentro, ¿no? Donde las tiendas, vendedores y clientes se hacían un uno, ¿no? Y hablaban, bueno... Se hablaba y tal, y después hubo una especie de... Es que esto se fue dando, no de forma planificada, sino se fue dando, ¿no? Nosotros entramos, por ejemplo, una cosa que le doy mucha importancia a crear esa especie de sinergia, y era que todos los conciertos importantes a partir de ese momento del año 78, 79, todas las entradas de los conciertos las vendíamos en las tiendas. Hoy obviamente sí ya no es así, pero en aquel momento había que comprar la entrada de papel y la gente pues empezaba ya poco a poco a comprar con antelación cualquier cosa que te puedes imaginar, desde Miles Davis hasta Ramoncín, la Orquesta Mondragón, cualquier cosa que te imagines, la vendió Manzana, y Michael Jackson y no sé qué. Entonces todo esto creaba una sinergia. Si realmente eras cliente de Manzana, obviamente ibas a comprar las entradas del concierto
de Joe Cocker, me acuerdo por ejemplo ahora, o de James Brown, que estuvieron aquí, ¿no? Y si no eras cliente, pues entrabas en contacto con la tienda y dije, coño, entonces tenías la posibilidad de que esta gente podías captarlos como cliente también, y aquello fue como un crescendo, y bueno, fue factible hacer todo aquello que conseguimos por eso, ¿no? Aquí, sobre todo en Tenerife, ¿sabes? Y el fin de las tiendas coincide con el fin del formato, ¿no? Cuando empieza ya un poco empezáis a percataros de que deja de venderse discos y decidís ir cerrando tiendas. Sí, realmente es que nosotros estábamos en varios frentes, entonces es complicado saber que es por no vender discos solo. O sea, nuestra mayor problema era los inmovilizados que teníamos en las inversiones de las producciones discográficas. Los masters. Efectivamente, pero y sobre todo lo que hicimos en Cuba, cuando abrimos en Cuba la compañía, ¿no? Porque Cuba, ¿en qué año se abre? En el 95. 95. Sí, 95. Bueno, hablábamos antes fuera de micro que claro, sois pioneros, ¿no? Llegáis antes que Ray Cooder casi, ¿no? Sí, llegamos un año antes que Ray Cooder publicara el Buena Vista Social Club. Porque claro, Ray Cooder era una estrella con la Warner y tal, pues tuvo la suerte enseguida de aquello hacerlo grande, ¿no? Oye, incluso algunas multinacionales intentaron entrar en la isla, la EMI, Universal, de hecho Manzana, en ese momento que ya empezaba a tener dificultades financieras grandes, ¿no? Porque estaba todo soportado en nosotros mismos. No éramos una multinacional que tuviera socios inversores o grandes, ¿sabes?, capitalistas que tal. No, todo fue fundamentado en nosotros. Recuerdo que empecé a negociar la posibilidad de abrir una alianza, o bien con Warner, que quería también entrar en la isla, o con la propia Universal, con Jesús López. Relaciones o sea, con España directamente, no con Miami. Ni nada. No, todavía no con Jesús López en Miami. Él estaba en Miami, lo que pasa es que él dirigía casi España desde allí, por lo menos la dirección. Y estuvimos a punto de sentados para firmar ya el contrato, pues cuando de quedarse con Manzana para meterlo dentro de todo el tema de Universal, cuando llegó la oferta del Grupo Prisa con esta historia que ellos querían hacer y no sé si nos equivocamos o no, pero optamos por el Grupo Prisa. En aquel momento se hablaba de Jesús de Polanco como si fuera Jesús del Gran Poder, se decía aquí en la radio, en la cadena SER. Una cosa muy potente. Que surge, Gran Vía está montando Gran Vía Musical, todo ese tinglado que es ahí donde nos conocimos, que yo entré con el Diablo y bueno, creo que una buena idea, pero una mala gestión, ¿no? Al final Eurotropical tenía un sentido dentro de la estructura que querían hacer. Aunque no había toda la financiación, tenía un sentido. Aquello, yo no sé si es mala gestión, mala planificación o tal vez mala perspectiva de no adelantarte a lo que estaba pasando en el mundo. Es decir, estamos en el año 2000, 2001, 2002. Estaba habiendo un cambio de paradigma en lo que era muchas industrias, pero especialmente la industria discográfica, con la implantación de Internet, la piratería a tope, que también afectó mucho a las compañías y tal, pero sobre todo un modelo nuevo que iba a empezar a traducirse, en que hoy la gente pues compra mucho por Amazon y por tanto, todo este tipo de cosas empezaba allí y de hecho, Manzana cierra a final del 2002, yo estuve con esa compañía 3 años, con la compañía del Grupo Prisa, y la compañía del Grupo Prisa también cierra a final del 2002. Ellos, lo que era Gran Vía Musical, la parte discográfica, pues después ellos tenían la parte dedicada a conciertos, Media Festival. La distribuidora igual la mantuvieron un tiempo, no lo sé, pero ya en 2003 ya estaban en negociaciones con Universal y curiosamente le venden toda la compañía a Jesús López Universal, con el que yo había hablado antes. Y así son las cosas de la vida. ¿Qué proyectos desarrollaste dentro de lo que es el paraguas de Eurotropical? Básicamente se trataba de música latina cubana, básicamente. También hicimos varios discos, uno o dos discos de los sabandeños, uno yo creo, porque el coste de los sabandeños era enorme, inmenso. Los sabandeños llegó un momento determinado que en el momento óptimo llegaron a cobrar 32 millones de pesetas por un disco. O sea, te daba la cifra de Manzana. Cuando Jaime de Polanco ve la cifra que tiene que pagar, casi se le cae. 32 millones de grabación, de producción. Teníamos un acuerdo muy especial que tenía que ver con reparto de beneficios después de haber hecho todo, al 50% cada parte y tal. Para nosotros durante varios años fue
fue muy rentable, pero luego ya también empezó a decaer un poco. Hubieron discos Canario, Bolero, incluso la segunda versión de la cantante de Seis Locos, que se llamó Atlántida, fueron El Mar, fueron grandes vendedores, más de 100.000 copias, discos dobles en series caras, dejaba dinero suficiente. Pero luego vino discos que ya, con gran calidad, pero no vendían esa cifra, ¿no? Gardel, etcétera, Tres Reyes Magos, fueron discos que ya vendían 40.000, 50.000 copias, que son cifras espectaculares, pero no para pagar ese tema, ¿me entiendes? Y bueno, y todo tiene un ciclo y aquello terminó de alguna manera, o sea, no hubo otra. Y empieza la aventura Impulso. Sí, bueno, yo cuando esto a final del 2002, sí, yo fundo Impulso a final del 2002. Impulso Record, cuando ya decidimos cerrar Manzana como operativa, que coincide con el cierre de Gran Vía. Y sabiendo que se cierran, como te decía, Virgin, Megastore cierran todo el mundo, la Tower Records cierran todo el mundo. Es decir, plegan un montón de compañías y al final pues quedan las que están ahora, Sony, Universal igual. Universal, nada más. Los demás han ido desapareciendo, ¿no? Y con dificultades muchas. Bueno, pues aquello empezó en ese momento. Y entonces yo hago una continuidad, me mantengo en relación con el Grupo Prisa, creando esa compañía para hacer un poco proyectos especiales, que ya los teníamos cuando estábamos dentro, ¿no? Una especie de sello que se llama Frequency Records. Teníamos para hacer proyectos especiales pues, para los medios, prensa, la propia prensa del grupo, el periódico El País, u otros medios, ¿no? Decimos para otros periódicos de España y para otras cosas, ¿no? Esa línea de proyectos especiales, ¿no? Sí, que eran discos que se vendían con los periódicos. Efectivamente, hicimos varias colecciones y que funcionaron muy bien. Pero ya a final del 2002 continuó con ese espíritu, pero ya como compañía totalmente independiente, dándole servicio no solamente a Prisa, sino nosotros creando otra nueva estructura. Que ahí es donde entro un poco, vengo después de haber tenido esa relación con el grupo, que te abre muchas puertas indudablemente, pues decido en Impulso entrar en el mundo cinematográfico, el mundo del soporte, y bueno, lo primero que hacemos es el proyecto este del grupo Martes y 13, con su obra y tal, y tenemos un éxito grande, y a partir de ahí pues sigo en relación con la industria del cine, casi 17 años, 18 años, ¿no? Pero en paralelo sigues con las tiendas de discos y a nivel musical sigues... No, paralelamente no. En ese momento yo cierro. ¿Cierras todo? Ah, vale, vuelves a abrirlas después. Vale. Es a partir del 2010 cuando empiezo a abrir un nuevo punto de venta. Sí, donde concentras música, cine y otros. Empiezo con cine, básicamente, porque teníamos un catálogo de cine. Ten en cuenta que en ese momento, 2007, a partir de 2006, 2007, desde Impulso Record, firmamos con todas las compañías grandes, multinacionales, que estaban en España operando. La Paramount, la Universal Cinema de cine, ¿no? 20th Century Fox, con Warner Home Video, con todas las grandes, y les hicimos una especie de propuesta de comercializar títulos que ellos tenían en sus catálogos, pero que no estaban editando, de películas, vamos a decir, algunas, entre comillas, de serie B, o otras que eran pues, muy elitistas y tal, y ellos no las publicaban. Las multinacionales van siempre un poco a lo que es más fuerte, ¿no? Entonces pues, construimos un catálogo de casi 1.100 películas, ¿no? De todo tipo, ¿no? De artistas, en fin, y que se vendió muy bien durante unos años. Pero esto, como todo, también volvió a bajar, ¿no? El mundo del vídeo y del DVD. Y a día de hoy tienes 2 tiendas de discos donde vendes... Y entonces, a partir del 2010 sí que abrimos de nuevo una tienda que estaba más fundamentada en cine, y luego fuimos empezando otra vez a incorporar música. Y hoy hemos terminado en tener la familia, ¿no? 2 tiendas especializadas en música y en cine, básicamente, ¿no? Y sigues estando encima de ellas. Vigilando. Bueno, siempre termino con una pregunta recurrente, que casi todos, en este caso me gustaría hacerte a ti, y es eso, ¿no? ¿Quiénes han sido tus grandes referentes en el mundo de la industria musical? Si ahora te doy la oportunidad de decir, pues gracias a o por tal estoy aquí. Hombre, sí, hay mucha gente, o sea, yo creo que tenemos que aprender de todos, y
Mucha gente, no digo yo que me haya marcado, pero sí de alguna forma que he podido admirar. Por ejemplo, te decía antes, ahí a micrófono cerrado, que para mí Teddy, por ejemplo, Teddy Bautista, uno de las personas que más he admirado en la industria, pero además porque cuando yo tenía 12 años escuchaba A los Ponte canarios. de Rodillas, ¿me entiendes? O sea, oía su música y era fans de los Canarios, ¿no? Y después Teddy, claro, hizo su carrera, aunque aparte después del ciclo ya quedó ahí una cosa en penumbra, pero luego haga su carrera industrial, como dentro de la industria, pues francamente desarrolló para mí una labor espectacular en la Ciudad de Autores, la recompuso a pesar del final turbio, perturbado que tuvo, pienso yo, forzado por muchas cosas y los errores que se hayan podido cometer, ¿no? Es una de las personas de la industria que más respeto. He conocido luego a muchos directores y presidentes de compañías que se lo tomaban como si fueran las compañías de ellos, porque yo al fin y al cabo, nosotros, la compañía era nuestra, entonces era lógico, ¿no? Entonces, ahí te puedo nombrar también, pero siempre desde fuera, pues no he trabajado directamente con él, a José María Cámara, como un tío que te das cuenta que lo que hizo en cada momento era un tío con la perspectiva de saber esto va a triunfar, esto va a tal, y lo conseguía. Es verdad que también detrás tenía el apoyo monetario muy potente, ¿no? Me acuerdo ya que incluso cuando el tío hacer aquel disco de los números unos de Elvis Presley para editar el mundo entero, y fue un éxito brutal. Hasta ese tipo de cosas. Ya no hablo de grupos españoles, apoyo a Mecano, a Radio Futura, a Joaquín Sabina. Él siempre alardeaba de esto, ¿no? Que a Joaquín Sabina, cuando estaba en Sony, el que realmente lo pone arriba es él, porque lo sabía tratar. Estas son cosas que cada compañía tenía su manera de hacer las cosas. Después he valorado mucho la gestión de Alfonso, no me acuerdo el apellido de Alfonso ahora, de la compañía Dro. Alfonso Pérez. Alfonso Pérez y su hermano. Mariano. Pero Alfonso lo conocí más, una gran persona, Alfonso concretamente, hicimos algunos trabajos, cedimos cosas, él me cedió alguna cosa también, de joven, con nuevo criterio en un momento determinado, ¿no? Porque Dro aportó, ¿no? Perdón, Dro, estamos hablando de grabaciones accidentales. Sí, exactamente, Grasa. Y bueno, y me parece gente también valiosa en la industria. Diría que Jesús López me parece un tío también muy valioso, ¿no? Y del cual puedes aprender la manera. Pero bueno, es algo que no puedo coger al 100% porque es gente que trabaja en grandes operadoras, sometida a presupuestos, en donde de pronto ya la parte artística poco a poco se fue convirtiendo en criterios de abogados haciéndote o exigiéndote números y cifras, y si no llegas fuera y te da igual. Entonces, bueno, Richard Branson, como que no, de la Virgin cuando empezaba, ¿no? Totalmente. Cuando empezaba en esa época. Después ya se convirtió en compañía aérea y en fin, otras cosas, ¿no? Pues nada más, Alberto, ha sido un auténtico placer. No. La verdad es que eso, bueno, hablabas de estos tótems de la industria, yo hablaría de ti porque al final así fuiste una compañía independiente, ¿no? Excepto la parte final de esa alianza con Prisa, lo que hablabas, ¿no? Al final es siempre el respeto y admiración a la gente que echa para adelante apostando con su propio criterio, con su propio bolsillo, y bueno, tú has sido de esos. Así que nada, un auténtico placer contar con tu testimonio. Normalmente cuando acabo los programas ponemos una canción, pero hoy lo cambiamos por un aplauso. Gracias.